Bueno, bueno, hoy vamos a comenzar. Y no sé si podemos orar para comenzar. Amén. Amén. Bueno, Padre del cielo, Señor, gracias por este momento. Gracias porque nos estamos, Señor, reuniendo, Señor, pero no nos reunimos, Señor, para algo personal. No nos reunimos para algo por un deseo nuestro, Señor, sino que nos estamos reuniendo para algo mucho más grande, mucho más eterno, mucho más amplio, Señor. Señor, te pido que puedas abrir los ojos de nuestro entendimiento, Señor, Sí, sí. para entender lo que antes no entendíamos, Señor, y que lo que la Biblia llama sabiduría y inteligencia, Señor, espiritual, para conocer el plano perfecto, el plano eterno, Señor, por lo cual nosotros hoy podemos decir, Señor, que somos hijos tuyos y en qué vamos a colaborar con este plan eterno, Señor. Gracias, Señor, por esta red. Señor, gracias por cada una de las personas que están designando un tiempo, Señor, para conectarse, Señor, y también para escuchar este video, Señor. Y pedimos, Señor, que solo tú, Señor, eres quien puede revelarnos esto, Señor. No es la inteligencia nuestra, ni es la capacidad nuestra, sino que es el puro placer tuyo, Señor, de revelarte. Sí, sí. Señor, porque tú como Padre, Señor, tú revelas al Hijo a quien tú quieres revelarlo, Señor. Por eso de nosotros, Señor, tiene que ser, Señor, el anhelo del buscarte, Señor, de dedicar para ti, Señor, para que, Señor, tu Espíritu nos revele al Hijo, Señor. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que has hecho, Señor, y nosotros estamos comprobando en este tiempo. Señor, enséñanos a poder hablar, Señor, no desde lo social, Señor, que es importante para llegar a los otros, pero también es importante el hablar para poder establecer, Señor, las verdades que estamos entendiendo, Señor, que estamos aprendiendo, Señor, y no queremos dar temas, Señor, porque nosotros no damos temas, Señor, sino que nosotros aprendemos a Cristo. Como dice la palabra, aprendemos a Cristo, no de Cristo como un temario, no de Cristo como temas a aprender en una universidad, sino que estamos aprendiendo a Cristo como nuestro sustento, como nuestra comida, como nuestra bebida. Y si nosotros ingerimos, Señor, esta comida, Cristo va creciendo dentro nuestro cada día más. Señor, gracias. Eh, Despejamos, Señor, nuestras mentes, despejamos, Señor, todo lo que pueda ser limitación en este tiempo y en este momento para que solo el ambiente eterno se mueva dentro de nosotros. Gracias porque aún las palabras sencillas, pero con un corazón correcto, Señor, nos lleva, Señor, a dimensiones y realidades que solo tú estás esperando que nosotros podamos vivir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. 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 Bueno, ahí estamos. Bueno, la verdad es que quería compartirles, más que compartirles una enseñanza, porque creo que me gustaría comentarles lo que el Señor está ministrando en este tiempo y lo que el Señor está ministrando. Creo que cuando uno está en el cuerpo de Cristo, nos vamos a sentir identificados y en algún momento algo tiene que ver con lo sucedido, con lo que está pasando, una palabra que hemos escuchado. Y la palabra que el Señor nos viene trabajando en este tiempo tiene que ver con la palabra salvación. Eh, Nosotros la palabra salvación en general, y hablo colectivamente porque somos un cuerpo, pero en realidad voy a tratar de no meter a todos en la bolsa, pero en general la salvación la tomamos como algo muy ligero, muy rápido. Y creo que la falta de entendimiento, la falta de poder profundizar la salvación nos hace vivir como personas que no podemos representar lo que portamos. Y creo que una de las primeras preguntas que tenemos nosotros es, eh,
no sé si cada uno tendrá el ambiente en el lugar donde está, con las personas que se junta, con la familia o una congregación, o mismo con el Señor, pero yo sí le he dicho al Señor, Señor, ¿cómo, cómo puedo manifestarte? ¿Cómo puedo manifestarte? Porque cada día parece que voy entendiendo más, pero te manifiesto menos. Parece que es verdad, cada día conozco más de ti, parece que hay días que te escucho, pero todavía falta lo que en mi espíritu hay un testimonio de que todavía no te puedo manifestar como tú estás esperando que te manifieste. Entonces, ahí es donde uno puede llegar a entender que tenemos que chequear cómo tenemos en nuestro concepto lo que es la salvación. Y yo no quiero meterme en una disociación o meterme en alguna discordia de que si se pierde la salvación no se pierde, que el Señor vaya revelando a cada uno lo que su palabra dice, pero sí que quiero hacer un enfoque que cuando yo hable de salvación, no voy a estar hablando de salvación como destino. ¿Está bien? Tratemos de poder recibir esta palabra y no tomar la salvación como destino, porque si vos pensás que la salvación se pierde, no vas a entender el mensaje. Y si vos crees que la salvación sí se pierde, ¿sí? Tampoco vas a entender el mensaje. Por eso hay... entonces, desde ese punto de vista, yo quiero que entiendas algo. No voy a hablar salvación como salvación de destino, pero sí tenemos que chequear cuál es el sentido de este evangelio. Porque se habla del propósito eterno de Dios, se habla mucho de la voluntad del Señor, se habla de que compartimos el evangelio y queremos compartir el evangelio. Yo creo que cada uno queremos compartir y lo estamos haciendo. Pero el sentido del evangelio, el sentido del evangelio es salvar nuestras almas. Hay veces nosotros, por sacar el enfoque correcto del evangelio, entramos en un camino de las 1000 actividades de estar haciendo y perdemos el enfoque clave que el evangelio es la salvación de nuestras almas. Claro, ahí es donde empezamos a entrar en discordia. ¿Por qué? Porque el que cree que la salvación no se pierde, uno dice, yo ya fui salvo, entonces ahora yo tengo que hacer. Y aquel que dice que la salvación se pierde, dice que todos los días tiene que ir salvándose. Entonces vamos a tratar de converger todas estas dos y llegar al punto de que lo que el Evangelio consiste es que todos los días, hermanos, nosotros tenemos que presentar nuestra alma en estado de salvación. Todos los días nosotros tenemos que presentar nuestra vida como un estado de salvación. Por eso no estoy hablando de salvación como destino, estoy hablando como salvación, como la salvación presente del hoy. ¿Y qué pasa con esta salvación? La mala interpretación. Porque yo soy salvo. ¿Por qué? Porque a los 17 años yo tuve mi encuentro donde yo pude recibir a Jesús en mi corazón. No sé si alguien se anima a decir a qué edad recibió a Jesús en su corazón. Bueno, sí. De distintas maneras. Pero en edad, ¿qué edad tenía? Oh, no sé, yo la verdad que desde que participé tenía pero cuando fue más fuerte, fue a los 40 años más o menos. Bien. Brian. Sí, yo a los 21 fui sumamente consciente de 21. De que dije, quiero caminar este camino. Bien. 42. 42. Moni, no sé si está ahí, pero bueno. Acá estoy. Yo tuve una infancia muy pegada a Dios, pero después me fui sola y me reconcilié a los 34. Bien, qué bien. La mayoría fuimos personas que lo recibimos de grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno dice, Marcos, ¿cuándo vos fuiste salvo? Y yo fui salvo a los 17 años.
Y todos decimos gloria a Dios. Y bueno, Brian a los 21 y Juan a los 30 y pico, 40. Y ahí es donde caemos nosotros a la falta de no poder expandir bien esta salvación en nuestra vida. Los apóstoles predicaban que la salvación era un concepto eterno que Dios nos salvó. Eso no hay duda, Dios nos salvó. Pero ellos predicaban todos los días que decía que nosotros teníamos que presentar nuestra alma en estado de salvación. Por eso el libro de Santiago habla plenamente de eso. Entonces, una cosa es la cruz que salvó nuestra vida, pero otra cosa es vivir en estado de salvación. En estado de salvación es que todos los días, la verdad es que en realidad tendría que haber dicho yo, Marcos, ¿cuándo te salvó el Señor? Y yo tendría que decir, hoy a la mañana cuando entregué mi vida de vuelta. Porque la salvación, la palabra de decir mi alma está en estado de salvación, es lo mismo que decir que Cristo está creciendo en mi interior. Es la misma expresión. Porque lo que nosotros tenemos que entender que salvación es en el colectivo de la salvación. Hebreos dice, esta salvación es tan grande, ¿dónde escaparemos de esta salvación? Ahora, ¿qué tiene esta salvación? Una de las partes o facetas que tiene esta salvación es la vida eterna. La salvación nos trae la vida eterna, que es la vida del Hijo en nosotros. Por eso yo no estoy hablando de salvación como destino, porque aquel que tenga la vida eterna termina con el Padre en el final. Pero yo estoy hablando de salvación en todas las facetas que tiene salvación. Salvación es salud, salvación es poder. Entonces, a veces nosotros nos confiamos de que estamos siendo salvos y decimos, soy un hijo de Dios. Pero quiero decirte algo, lamentablemente, nosotros vivimos como personas común y corriente con la justificación de que nosotros ya fuimos salvos cuando yo tuve 17 años. Y ahí es donde el Señor me hablaba y me hacía entender de que nosotros creemos que el Evangelio, a ver si ustedes son de los míos que yo creía así, que una persona, mi papá iba conmigo caminando en la calle y cuando voy a cruzar la calle, yo me apuro a cruzar la calle y viene un colectivo y me va a atropellar. Y cuando me va a atropellar el colectivo, viene una persona desconocida y me empuja y me salva de que me atropelle el colectivo y el colectivo atropella a esta persona. Díganme si ese no es el evangelio que nosotros conocíamos, que el Señor tomó mi lugar. Es decir, yo tendría que haber estado abajo del colectivo, pero vino alguien inocente, alguien que no merecía morir, vino, me rescató y Él murió por mí. ¿Cuántos escucharon ese evangelio? Ese es el evangelio que yo vengo. Ahora, fíjense un detalle. ¿Es una verdad eso? Sí, porque Él tomó mi lugar. Él no lo merecía. Él es el Cordero, ese es el sacrificio. Él es el que me reemplazó. Todo eso lo dice la Biblia. Pero esa historia es una historia que no está completa. Porque la verdad de la historia es que cuando yo iba cruzando por la calle y viene el colectivo, esa persona desconocida que es Cristo, que es Jesús, que vino a la tierra, Él antes de empujarme para salvarme, Él lo que hizo fue que me abrazó. Y cuando Él me abrazó y te abrazó a vos, juntamente morimos. Juntamente nos arrolló el colectivo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando estábamos tirados en el piso los dos, esa persona se levantó y Él me llamó a mí a resurrección. Ese es el evangelio que tenemos que vivir. ¿Saben por qué les digo esto? Porque Romanos dice, sepultados con Él, crucificados con Él, muertos con Él. Entonces yo no puedo vivir, hermano, y de verdad que se los digo con todo el amor de Cristo, hay que chequearnos si no vivimos la vida pensando de que alguien pagó mis deudas. Porque no me alcanzó, a mí como Marcos no me alcanzó. Hermanos, cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, yo recibí que alguien pagó mis penalidades y así fue. Pero no me alcanzó porque de ahí yo seguí viviendo carnalmente, yo seguí viviendo con mi voluntad, yo seguí viviendo a mi forma.
Entonces nos damos cuenta que la historia de que alguien me suplantó no iba a alcanzar, no alcanzó, porque hoy vemos personas que se congregan, hay personas que dicen son hijos de Dios, pero siguen siendo mundanos como cualquiera. Tienen una vida como cualquiera. Gente que no puede dormir, que tiene miedo, que tiene taquicardia, que tiene falta de respiración, no puede. Todas esas personas, no es personas que están salvas, hermano. Son personas que todavía se salvaron esa vez porque la cruz nos salvó, que fue un acto de gracia, pero no correspondieron a la vida de resurrección. Y me gustó algo que dijo Mónica, creo que lo puso en el grupo, este marzo es marzo de resurrección. ¿Y por qué es de resurrección? Porque la diferencia que yo hago con las personas del mundo es que yo vivo como un resucitado. Y si yo vivo en un estado de resurrección, porque el espíritu de resurrección está en mí, lo que yo estoy diciendo es que hoy actual, si el Señor viniera, hoy me presento en un estado de salvación. Pero ¿saben qué pasa? Caemos en que nosotros vemos promesas, porque hay promesas para Adán y hay promesas para Cristo. Pero nosotros vivimos como en la vida de Adán y queremos las promesas de Cristo. Pero las promesas de Cristo se activan en Cristo. ¿Amén? Entonces, ¿cómo vivo la vida de Cristo? Ahí está. Porque la Biblia dice, nosotros estábamos muertos en delito y en pecado. Y yo para estar muerto, necesito que el colectivo también me mate a mí. Cuando el colectivo me mató, ahí es donde Cristo me dice, ahora yo te hago resucitar a una nueva vida. Ahora, hermanos, nosotros creemos que, yo siento como en mí por lo menos, que en esta etapa de mi vida hay una cierta desilusión del evangelio que conozco. Porque digo, Señor, tú no me llamaste para decir que soy una persona buena. Tú no me llamaste para comerme libros en la intimidad. Y que afuera sea una persona buena nada más. Tú me llamaste para vivir una vida de resurrección. Y la vida de resurrección, en primera instancia, tiene que ver con que yo ya salí de un estado de muerte. Hermanos, tenemos a un Cristo que nos dio la vida eterna, vivo, pero lo encapsulamos en tumbas adentro nuestro. Y Cristo no fue, y no es su hábitat las tumbas, pero nosotros que somos el templo, lo entumbamos, por decirlo así, cuando lo encapsulamos a Cristo y no lo manifestamos. Usé palabras todas inventadas. Pero lo metemos en tumbas. Porque cuando yo no dejo que mi alma sea absorbida por la vida del Espíritu, yo lo que estoy diciendo, hasta acá nomás llegaste Cristo. Y eso quiere decir que este día de hoy, el alma gobernada por el yo, gobernada por este mundo, gobernada por el sistema de este mundo, está diciendo hasta acá llegaste Cristo, entonces estoy en estado de no salvación. ¿Y por qué decís, Marco, en estado de no salvación? ¿Qué quiere decir? ¿Que voy a ir al Hades de fuego? ¿Al lago de fuego voy a ir cuando muera? No, yo no estoy hablando de destino. Estoy diciendo que la vida de resurrección se ha desactivado en tu vida. Y lo único que nos hace diferente a los demás es la vida de resurrección. Porque, ¿qué dice el Señor? Dice, experimenten en esta era, antes de que venga yo, los poderes del siglo venidero. Queremos nosotros orar y que las cosas sucedan cuando solo se activa en un estado de salvación, no en un estado de no salvación. Me ha pasado a mí tener mucha teoría, pero poca práctica. ¿Por qué? Porque sé los conceptos, pero mi alma no está en estado de salvación. Porque no quiero hacer su voluntad, quiero hacer la mía. Porque entré en el maravilloso mundo del evangelio de las 1000 cosas que tengo que hacer para Dios, pero estoy perdiendo la esencia del evangelio, que es salvar mi alma. Por eso la Biblia dice en Lucas 9:25, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? ¿De qué sirve? Si en realidad el evangelio que vino a buscarme a mí era para que todos los días yo me encuentre en el estado de que el Cristo que me resucitó me vea todos los días así. Y en eso que estoy resucitado, en eso que estoy salvado, voy a manifestarlo a Él. Hermano, de verdad que hay muchas cosas que nosotros sabemos, pero no estamos manifestando a Cristo en nuestra generación. Sería hermoso el evangelio
si podríamos decir yo era cualquier cosa en la vida, vino Cristo y me cambió la vida, porque ahora no me drogo más, no fornico más, no estoy en las tinieblas, perfecto, sería hermoso, pero es muy escaso, porque en realidad la salvación tiene que ver con sacarnos de. Y miren este concepto, hermanos, y ahora sí, un poquito voy a dar mi línea de pensamiento. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros somos salvos eternamente, porque la cruz nos salvó, eso no hay duda, la cruz nos salvó. Y al final de la historia, cuando Cristo venga, va a venir a buscar a aquellos que le recibieron, aquellos que creyeron en su nombre y confesaron, y fueron bautizados, dicen que van a ser salvos, punto. ¿Cuándo pasó eso? A los 21 en Brian, a los 40 en Juan, a los 35, no me acuerdo si fue Moni, a los 17 de Marco. Pero ¿saben cuál va a ser el problema si yo no entiendo esta segunda etapa de la salvación? Es que cuando venga el Salvador a buscarme, me va a decir, Marco, vos fuiste salvo por la cruz, pero nunca te pude salvar del mundo, porque el mundo siempre estuvo adentro tuyo. Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que voy al lago de fuego? No, pero viviste como una persona igual que el mundo, porque nunca pudiste sacar el mundo de vos. Por eso dice, ahí viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí ni yo en él. Por eso Jesús dice, en Juan 17, dice, Padre, los que tú me has enviado te lo estoy mandando. Y sabe que te lo estoy mandando porque ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Entonces, salvación no tiene que ver con mi destino en sí. Porque dije anteriormente, una cosa es salvación por decirlo y otra cosa confundimos vida eterna. Salvación tiene muchas cualidades que tenemos que activar en este momento. En esta representatividad de Cristo en la tierra. Yo tengo que mostrar que fui salvo en esencia, en sustancia, pero también objetivamente. Y objetivamente es decir, yo soy salvo porque vivo como una persona salva. Una persona que está por encima del sistema. Una persona que vive principalmente en el espíritu de resurrección, donde se activa esta gracia. Pero cuando yo pierdo este estado de salvación, dejo que la amargura, la tristeza y todo lo que viene de este mundo domine mi vida, quiero decirte algo, he perdido mi alma que esté en el estado de salvación. Entonces ahí no va a funcionar las cosas, no va a funcionar todas las promesas que tenemos en Cristo. La herencia que Él preparó para esta vida, en este momento, no va a funcionar. Como dije anteriormente, no estoy hablando de destino, no te estoy diciendo que nos vamos a perder. Yo lo que estoy diciendo es que perdemos la representatividad de los hijos de resurrección. Y si pudiéramos entender de que Él en algún momento nos llamó, Romanos, para que quede grabado, Romanos 8, 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Esto es lo que está diciendo el Señor, es que Él nos conoció antes de venir al mundo. Si Él me conoció, yo lo conocí. Y dice que porque como Él me conoció, Él me predestinó. ¿Para qué me predestinó? Para dos cosas. Me predestinó para que yo reciba salvación. ¿Estamos de acuerdo? Dios nos predestinó para recibir salvación. Y por medio de que yo recibí esa salvación, ¿qué dice el versículo? Para que sea yo conforme a la imagen del Hijo. Entonces, tanto que lo leo el versículo completo para que lo podamos entender. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y en este detalle está bueno porque podemos ver dos acciones que son antes de que nosotros tuviéramos cuerpo, es decir, cuando éramos netamente espíritu. Él me conoció cuando yo era espíritu. Él me predestinó cuando yo era espíritu. Pero cuando me envió a la tierra, que ya tengo cuerpo, se cumple lo otro, que es que Él me llamó. Me llamó en ese día que para Brian fue el 21, para Juan fue el 40 años, para mí fue los 17, me llamó. Y cuando me llamó, otra de las acciones corporalmente que vamos a tener, que va a ser que Él nos justificó en ese llamado, que es la salvación.
Y a lo último que va a pasar, que va a ser cuando nosotros no tengamos cuerpo, sino que nos va a glorificar juntamente con Él con un cuerpo nuevo. Entonces podemos ver el plan divino de Dios para con nosotros, de que Él nos predestinó, pero en esa predestinación Dios nos llamó, y gloria a Dios porque llamó a Brian a los 21 años, pero también gloria a Dios porque llamó a Juan a los 41. ¿Por qué? A mí me hubiera gustado, algunos dicen, que yo pudiera haber conocido a Dios desde más joven. Claro, porque nosotros todavía no entendemos el concepto que Dios maneja. Dios no maneja pasado, Dios maneja origen. Entonces, cuando nosotros recibimos salvación, queremos todavía en esta salvación que no queremos que Cristo crezca en nosotros, porque esa es la palabra justa, nuestra carne no quiere. Quiero resolver mi pasado y vivir este evangelio de salvación, pagando todo lo que hice malo. Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, yo dañé tantas personas, ahora me vuelvo pastor por todo lo contrario, ¿no? Fíjense lo que sería si no nos alcanzaría la vida para limpiar nuestro pasado. Pero hay gente que dice eso, bueno, me tocó a mí vivir este evangelio y tengo que soportar este evangelio. Y ahí es donde nosotros mostramos al mundo que realmente esto no es bueno. Mostramos que esto no es para creer y que transforma vidas. Porque tenemos un mal concepto de salvación. Porque salvación no nos resuelve el pasado. Salvación nos lleva hasta el antes, que dice Romanos. Cuando yo fui salvo, a los 17 años, Dios no me resolvió el pasado. Y Dios no me está resolviendo el pasado. Dios me está llevando al antes, a donde Él me conoció. Y esta palabra es la que quiero dejarles. Es que Dios nos está llevando de vuelta al antes. Por eso Pablo dice, en 1 Corintios 13, dice de que quiero ser y quiero conocerme como tú me conociste. Quiero saber quién soy de verdad. Yo no puedo decir que salvación y sigo siendo la misma persona, pero un poquito más bueno. El evangelio no perfecciona vidas. El evangelio es Cristo tomando tu vida y cambiándola por su vida. Por eso yo no puedo decir que yo sigo siendo el mismo Marco formado por la cultura de hace 36 años y que vino el evangelio y me hizo un poquito más bueno. La vida de resurrección me lleva al antes. Por eso estoy conociendo la vida de Cristo que está en mí y la porción que Dios predestinó para que yo mostrase en este tiempo como tu vida. Entonces, si nosotros seguimos creyendo de que Cristo reemplazó nuestra vida, que nosotros teníamos que estar, solamente esa verdad medias, nos vamos a dar cuenta que hoy vemos la sociedad como está llena de hijos de Dios, siendo mundanos como cualquiera. Pero si predicamos el mensaje completo de que Él no solo tomó el lugar nuestro, porque Él no debería estar, pero nosotros morimos juntamente con Él, en su sabiduría, Dios dijo esto: si yo tengo a Marcos que debe 50.000 pesos y yo como abogado, que dice que Cristo es nuestro abogado, paga esos $50.000 para decir, Marcos, yo pago todas tus penalidades, no garantiza nada de que yo vuelva de vuelta a meterme en deudas. No garantiza nada de que yo empiece a robar después para conseguir dinero. ¿Por qué? Porque Dios en su sabiduría sabía que pagando por nosotros y no cambiando la naturaleza, íbamos a seguir haciendo lo mismo. Entonces en su sabiduría dijo, no solo yo tomo el lugar de ellos, sino que también los tomo para que ellos mueran conmigo, para que cuando yo resucite, ellos resuciten conmigo. Hermanos, te animo a los que están escuchando este video, de que no tardes tanto tiempo en querer resolver el pasado, porque Dios no resuelve pasado. Dios te lleva al antes. Entonces hoy, los 40 años cuando recibió Juan, los 35 por ahí que recibió Moni, los 21 de Brian, no tiene que ver cuánto tiempo yo tardé en conocerte, Señor, sino que Él te lleva desde un instante, te lleva al antes, para que la salvación se active y te lleve al verdadero diseño que Dios hizo. El problema de nosotros es que tomamos salvación como un boleto a un destino, y nos perdimos que salvación viene su gracia, su poder, su salud, viene su reinado en figura y sombra que vamos a estar mostrando ahora hasta que Él venga, los principios de los poderes venideros.
Claro, pero todo eso lo queremos hacer cuando nos olvidamos que todos los días tenemos que presentar nuestra alma en salvación. Por eso, hermanos, te pido que podamos entender esta verdad y que esta luz de revelación cada día nos pueda llevar a decir, Señor, tengo que entregar mi alma. Mi alma no es mala. Mi alma tiene que ser transformada porque Dios nos dio el alma. Y es más, todo lo que es la representación de Cristo, Cristo está en mi espíritu, pero lo que va a ser la representación en la tierra está en mi alma y está en tu alma. Por eso Dios está buscando alma, no está buscando espíritu. Porque Él quiere recuperar la porción de Cristo que ha dado a tu vida. Hay gente que fue salva porque recibió a Jesús en su corazón, ¿sí? Y Cristo está en su espíritu, pero todavía Dios está buscando su alma, porque no están representando las características que Dios dio individualmente para formar al Cristo colectivo. Por eso necesitamos esto. Yo los necesito a ustedes, porque si ustedes se salvan todos los días, ustedes me van a mostrar la porción de Cristo que yo no tengo. Hermanos, tenemos que salir de la comodidad del querer las 1000 cosas para Dios. Dios no quiere que hagamos cosas. Y parece raro lo que estoy diciendo. Dios no quiere que hagamos cosas. Dios quiere manifestar a su Hijo. Y en eso nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que hacer. Pero lo más importante es que todos los días, por eso Jesús dice, ¿de qué sirve? De que ganes todo el mundo. De que te recorras todo el mundo y lo ganes si te estás perdiendo vos mismo. En algún momento yo tengo que confesar que yo me canso. Hay momentos en que me siento desgastado. ¿Y saben qué llegué a la conclusión? Es que estoy descuidando mi alma. Estoy haciendo las cosas en piloto automático. Y no estoy dejando que Cristo gobierne mi alma. Porque uno de los estados de salvación más certeros para darme cuenta que estoy en un estado de salvación es que hay áreas de mi vida que encuentro que ya hay paz. Entonces en la familia encuentro que hay paz. Dejé que Cristo salvara esa parte de mi vida. Y eso es por eso dije que la misma expresión de que mi alma sea salvada es lo mismo que Cristo crezca en mi interior. Es la misma. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está esperando en este tiempo? ¿Cuál es la vida que estoy teniendo? Puede ser que realmente me conformé con que yo ya fui salvo y trato de hacer obras lindas y buenas, pero no dejo que Cristo crezca en mí. Entonces este versículo de Lucas 9:25 me tiene que llegar. ¿De qué sirve hacer esto si te estás perdiendo vos? Si perdiste el amor hacia mí. Si no estás representando la porción que yo di de Cristo en vos. Como dije anteriormente, Cristo está en nuestro espíritu, gobernando nuestro espíritu. Pero mi alma fue creada para manifestar en dones, talentos, características que Dios ha dado de Cristo en mí, para presentarlo en este mundo. Pero si yo no presento mi alma en salvación, Dios me recuperó en el espíritu, pero Él está buscando almas. Amén. Por eso dije, yo no estoy poniendo en tela de juicio dónde vas a ir vos, tu destino. Yo lo que estoy diciendo es que el Señor está buscando almas, porque en tu alma y en mi alma dio las características de Cristo para ser manifestada en esta generación. Y si yo me conformo con el evangelio de que fui salvo, tenemos muchos cristianos ejerciendo muchas cosas socialmente, pero como cualquier mundano. Que Dios nos libre y que nos dé la revelación y la inteligencia para entender este plano eterno. Dios no resuelve pasado, Dios nos lleva al antes. Y Pablo dice, quiero conocerme como tú me conociste. Y es eso que me está a mí resonando en mi interior y en el testimonio de mi espíritu. Señor, yo quiero conocerme como tú me conociste, porque gracias a que eso me predestinaste. Entonces, yo no soy el resultado de la cultura de mis viejos, de mis padres, ni de la sociedad que tengo. Yo soy el resultado de la salvación que recibí, que no resuelve mi pasado. Porque gloria a Dios que Dios no está resolviendo cada día mi pasado, sino que Él directamente me está llevando de vuelta al antes. Amén. Así que quiero que cada día sea nuestra oración, Señor, hoy antes de salir a trabajar, todo lo que yo haga, ayude a que mi alma sea salvada. Todo lo que yo diga, todo lo que yo haga, ayude a que mi alma sea salvada. No porque somos salvos por obras,
sino porque yo tengo que presentar mi alma en estado de salvación para que toda la herencia que vino en la salvación sea activada en ese día. Y porque soy salvo en este día, la palabra del Señor dice que Él en Hechos 13, nos mandó a que seamos la luz a los gentiles para que en nosotros puedan encontrar salvación. Porque cuando yo soy salvo, puedo manifestar esta salvación a otros. Así que espero que se haya entendido. Quería dejarle esto, no es nada de enseñanza en sí, pero sí poder recordar esto, que para mí fue muy fuerte, porque nos tiene que encender algo. Señor, yo sé que algunos habrán tenido ocasiones de vida o muerte en su vida. Seguramente en algún momento, y el Señor, ¿qué decimos nosotros? No morimos porque estamos predestinados. Ahora el problema es que el rey Ezequías, el Señor viene y le dice, ¿sabes qué? Ordena tu casa porque te vas a, mañana te llevo. Y ¿sabés qué le dice el rey Ezequías? Le dice, no Señor, dame una oportunidad más. Y que le extiende 15 años más. Y en esos 15 años más, fueron sus peores años. Y yo digo, yo tuve una experiencia de vida o muerte. ¿Pero por qué estoy vivo? Porque estuve predestinado para representar al Hijo. Pero si yo no estoy viviendo en un estado de salvación y viviendo en el espíritu de resurrección, hay veces me pongo a pensar si no hubiera sido mejor. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿No? No hubiera sido mejor que en el momento que ahí capaz que me tenía que haber ido. Pero en su voluntad y en su misericordia, Dios me está dando oportunidad porque todavía sigue confiando en nosotros. Así que, no sé, dejar este espacio, si se puede decir algo, Juan, Sí. no sé. Sí, yo quería agregar algo. Hoy el Señor me llevó a la mañana a ver a Felipe y empecé en este versículo. Está en Hechos 8, versículo 5. Ahora estoy en otra versión. Dice, ahora bien, Felipe descendió a una ciudad de Shomrom y les estaba proclamando al Mesías. En la versión que yo leí decía, le estaba mostrando a Cristo. Y mostrar a Cristo significa que él estaba en este estado de salvación para poder manifestar la salvación a otros. Pero después lo seguí leyendo y decía, y las multitudes prestaban cuidadosa atención a lo que Felipe decía. Venían y oían las señales milagrosas que él hacía, porque mucha gente que tenían espíritus inmundos, dando alaridos, eran expulsados de ellos. También muchos paralíticos y tullidos estaban siendo sanados. Es decir, había una manifestación poderosa porque era Cristo actuando. Y dice, así que había mucha alegría en la ciudad. Donde hay una persona salva y que manifiesta a Cristo, tiene que haber un cambio en el entorno y tenemos que ser capaces de manifestar lo que Cristo es y lo que Cristo quiere hacer a través de nuestras vidas. Y yo creo hoy, como decía, qué lejos que estamos todavía, porque nos falta un camino para seguir. A veces nos quedamos conforme o nos quedamos en esta circunstancia. A mí me pasó en lo laboral, que estuve muy metido, porque es una época complicada para nosotros, y cómo te aleja de Cristo el mundo. Bueno, eso quería dejar. Amén. Y ahí recordamos que tendríamos que hacer el chequeo de cómo está, como dice el Salmo, ¿no? Cómo está el gozo de nuestra salvación. Cómo hemos perdido ese gozo que dice Juan, que la ciudad había alegría, porque una persona salva manifiesta ese gozo y es contagioso. No sé, Brian, querías... Sí, no, me parece bárbaro. Yo charlo a veces con seres queridos o charlamos o discutimos o lo que sea, y sigo opinando lo mismo aún con este concepto, lo digo entre comillas, salvación. Sí, a veces hablamos tan fácil de tantas cosas, como decía yo la otra vez, lo profético. Ya sabemos lo profético, lo apostólico, ¿sí? Ya sabemos y seguimos a lo próximo. Y salvación es lo primero, ¿viste? Pero empezamos con salvación y seguimos a lo próximo, al toque que viene y que viene y que viene. Sí, está re lindo volver a revisar un montón de esas cosas, porque el Señor es
tanto más profundo de lo que yo me puedo imaginar, y es tanto más amplio de lo que me puedo imaginar, y es tanto más de lo que yo me puedo imaginar, que cuando ya sé un concepto, sé un concepto y puedo perderme tantísimo, ¿no? Tantísimo, tantísimo. Así que me gusta muchísimo hablar de estas cosas de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Sí, es excelente. Está muy bueno. Bien. A mí lo que me movió mucho entender esto, de que una cosa es ser salvo y encontrarme con el Padre, ¿sí? Una cosa es ser salvo y encontrarme con el Padre. Y otra cosa es ser salvo y encontrarme con el Padre y que el Padre diga, en la asignación que yo te mandé, nunca te pude salvar del mundo. Sí. Zarpado. Sí. Eso nos tiene que estremecer. Es Eso muy nos tiene que, fuerte. eso nos tiene que estremecer. Porque yo te salvé y Apocalipsis dice que el Cordero fue inmolado en la eternidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿La salvación es por gracia? Sí, obviamente, porque fue eternamente, antes que nosotros viniéramos acá, a la tierra. Pero ¿cuál es la labor nuestra? Es salirnos del colectivo de este mundo. Entonces nunca podemos experimentar salvación y tampoco manifestarlo en esta generación. Porque yo todavía, por eso había hablado de Jesús que dice, ahí viene el príncipe de este mundo y no hay nada en mí como no hay nada de él en mí, como mío en él. Entonces, como vamos a decirlo así, si yo soy, no sé, como Juan, es un maestro, pero lo único que es que cuando está en la escuela, pongo ejemplo a Juan que yo sé que él puede recibir este ejemplo, no se va a ofender, digo, pero puede ser un maestro como cualquiera, pero en el ámbito espiritual de la iglesia, se vuelve un maestro de la palabra, pero entonces lo que está diciendo el Señor es que yo te salvé porque fue por gracia, pero nunca pudiste vivir salvado del mundo. Entonces yo quiero particularmente en este tiempo salir del colectivo del mundo, porque la salvación es para eso. Por eso digo que es tan corto pensar de que Cristo vino como un cordero. A ver, es verdad, eso sí es bíblico, pero es la mitad, no es completo. Él vino como un cordero para tomar mi lugar, pero lo segundo es que yo tengo que morir con Él, para vivir conforme a Él. Y cuando yo vivo de Él, ¿qué le dice Jesús al Padre? Le dice, Padre, yo ya los cuidé en tu nombre. Porque Jesús siempre que decía, esto lo hago conforme al Padre, al Padre, al Padre. Pero ¿qué dice ahora? Yo ahora voy a ti, pero ahora yo quiero que tú lo guardes en tu nombre. ¿Y en qué nombre estamos siendo guardados nosotros? ¿Qué cosa? ¿No? Cristo, decía el Padre, pero ahora nosotros somos guardados en Cristo. El nombre que el Padre toma en este tiempo es Cristo. Porque ¿qué dice? Guárdalos en tu nombre. Y él que dice que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doblará y nosotros somos guardados y estamos en Cristo. Entonces, estamos siendo guardados. ¿Y qué le dice? Padre, ellos conocen tu verdad. Lo estoy fraseando. Padre, ellos conocen tu verdad. Pero el mundo ya los aborrece porque ya no son más del mundo. Ese es un estado de salvación. Que cuando ya el mundo no me va a poder, es decir, me va a aborrecer, porque ya no soy de ellos. El problema de nosotros, y me hago cargo, el problema de nosotros es que nosotros recibimos a Cristo, pero nos metemos en el sistema mundo, pero el sistema mundo como nos aborrece, no nos toma como cualquier otra persona. Ellos nos dicen, te acepto pero como esclavo. Y nosotros, para encajar, asumimos y decimos sí. Por lo menos quiero comer ajo y cebollas todavía. Porque quiero encajar en este sistema. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estoy diciendo de que la cruz me salvó. Y es facilísimo, hermano. Perdón que te lo diga así, es facilísimo. Jesús, te creo, eres mi Señor. Perfecto. Y después vivo mi vida haciendo lo que quiero. ¿Qué es lo que hacen las personas en general? Van a la iglesia a hacer lo que quieren en sí. Y lo hablo como pastor. Nadie quiere hacer lo que Cristo está mandando. Todos quieren vivir a su forma, perfecto. Esas personas, Marco, ¿van a ser salvos o van a perderse? Yo lo que entiendo por la palabra que aquel que tiene a Cristo en su corazón y lo confiesa,
ese día y fue salvo, después habrá otras cosas milenar que en el milenio que va a suceder, perfecto. Pero quiero decir que esas personas son salvas. Pero el problema es que en la representatividad de esta era que Dios nos predestinó para presentar a su Hijo, no lo cumplí. Viví como una persona como del mundo. Sí, Y si logramos algo tan sencillo como dijo Brian, algo tan del comienzo, que en realidad es nuestra cultura que nos enseñaron, que salvación y cruz son los primeros pasos del discipulado. Y ese es el mayor error de todos. Porque mientras más vas caminando, más vas conociendo la cruz. Mientras más vas conociendo los años, más vas siendo salvo. Más vas afirmando tu vida en salvación. Pero el concepto humano es, estos primeros pasos, hablarle de cruz y salvación, que esto es sencillo. Pero si no profundizamos esto, tenemos gente chueca, tenemos gente sin profundidad y con más razón, tenemos gente que no es salva. Hermanos, si yo no soy salvo, no puedo, ni que se entienda la expresión, yo me vuelvo un instrumento de salvación, entonces no puedo salvar a nadie tampoco. Por eso no hay evangelismo como ha pasado en la historia del tiempo, que tuvo que haber un avivamiento para que haya un evangelismo masivo. Pero ¿por qué no hay ese tiempo? Porque no hay personas, es decir, no quedó en el tiempo establecido, porque las personas fueron perdiendo el estado de salvación, no porque Dios no quiera salvar. Porque nos hemos acostumbrado a lo que ya sabemos, nos hemos conformado y nos hemos ido a dormir, ¿sí?, con enojos, que tendríamos que haberlo reprendido en nuestra vida, arrepentirnos y decir, Señor, yo hoy termino mi día en salvación. Por eso Primera de Tesalonicenses dice que nosotros tenemos que presentar nuestro espíritu, alma y cuerpo santificado, que el mismo Dios de paz nos santifique. ¿Por qué? Porque todos los días tendríamos que estar. Y aclaro de vuelta, yo no estoy poniendo en riesgo tu destino. Yo lo que estoy diciendo es tu estadio aquí en la tierra, que nosotros tenemos que salir de la mediocridad para poder decir esta salvación realmente, ¿dónde escaparemos de esta salvación tan grande? Donde todo nos dio el Señor, donde todo el cumplimiento de Él, como dijo Juan, no me acuerdo si lo hablamos antes de empezar o esto, pero todo el cumplimiento fue en Cristo. Y Él es el que viene a salvarnos. Entonces, toda la historia cumplida y consumada se nos la dio a través de la salvación. Pero nosotros lo tomamos como un boleto. Y lo mostramos a todos. Soy un hijo de Dios. Miento, hago de todo, vivo como cualquier terrestre, ¿sí? Pero soy un hijo de Dios. Entonces ahí es donde tenemos que elevar nuestra vara y decir, Señor, quiero mostrar el poder de un alma salvada en una verdad presente. Y esto es un consejo nada más, que el día de mañana cuando te pregunten, ¿cuándo fue que fuiste salvo? Espero que le puedas contestar verdaderamente hoy. Porque cada vez que yo avanzo, hermano, cada vez que yo avanzo, mi pasado se va desapareciendo y cuando miro para atrás veo la cruz nada más. Así que ya no recuerdo los 17 años, sino que recuerdo el hoy, porque me voy conociendo como Él me conoció. Juan, queda a tu disposición. Estás silenciado, Juan. Agradecido a vos, agradecido a Dios, edificante, y bueno, nos vamos llenos y obviamente que los que escuchen la grabación también van a ser impactados y retomar esto que parece tan básico, pero tan presente y tan eterno, ¿no? Porque es algo que nos acerca a la eternidad, pero también es lo que manifiesta a Dios. Si yo no soy salvo, no puedo manifestar, y la salvación es día a día. Amén. ¿Oramos? Amén. Brian, ¿vos querías compartir algo más? No, pensaba un poquito que también lamentablemente, pero es referido a lo mismo, no quería ser redundante, pero empezamos bastante mal porque no sé, el 90% de la iglesia se convirtió o en una campaña o lo llevaron a una iglesia o algo. Y yo no reniego de esto, no reniego de esto, pero la prédica del Evangelio ha sido tan fácil y tan light
que te dicen, ¿qué problema tiene este? Uy, yo estoy endeudado, estoy enfermo, estoy en esto. Y bueno, convertite si Cristo te sana, te salva, te liberta, te limpia. Es fantástico, es lo mejor que te puede pasar. Pasa a ser tu padre, pasa esto, el otro. Y más vale que levanto la mano y paso. Sí, y sí, ¿viste? Y yo no reniego de todo eso porque estoy seguro que Cristo sana, salva, limpia, te liberta, pasa a ser tu padre y todo. Y nunca nos dijeron de toda la otra parte de lo que implica Cristo, o lo que implica salvación, o todo eso. Entonces, capaz que ya, perdón, como que venimos mal paridos, digamos, por decirlo de alguna forma, porque fue muy light, de cierta forma, ese comienzo. No digo que es para todos igual, no digo que es para todos igual, pero la mayoría de la iglesia está todo bien, y más vale que te convertí, está todo bien. Pero Qué viste interesante que, esto. pero viste que yo no conozco a mucha gente, conozco a muy poquititos, y he escuchado de algunos, y conozco a contada gente, contadísima. No sé en la Argentina cuántos, pero que sabían que realmente aceptar a Cristo significaba perderlo todo en esta tierra, todo. Y es miércoles. O sea, se dice fácil y es re difícil, re difícil. Entonces, ese tipo que entendió el Evangelio de otro lado, que dijo, sí, yo puedo perderlo todo con tal de ganar a Cristo. El que entendió realmente eso, que dijo, sí, el resto lo veo por perdido. Creo que vive, tal vez los conceptos son muy parecidos, pero vive de una forma distinta, y ahí es a donde apuntás vos, esa vida de una forma distinta, pero a veces empezamos medio mal, ¿viste? Fue predicado barato, digamos. Qué interesante, Brian, esto lo que está diciendo, porque también tendríamos que plantearnos el concepto cuando decimos en una reunión, hoy 3 almas se salvaron. Totalmente. ¿No? Porque Totalmente. cuántas veces no hemos llenado la boca diciendo, hoy 3 almas se salvaron, y después la semana que viene no vinieron más. Sí. Entonces, Sí. pero también en eso hay que chequearnos, porque nosotros creemos que en la continuidad de lo que hicimos, nosotros salimos de ese colectivo. Pero si yo fui salvo ese día, pero vivía como yo quise, no hay mucha diferencia de la persona. Por eso cuando yo dije, hay veces hay gente que vive el evangelio creyendo que como fui muy malo antes, mi paga en la vida es ser evangélico y hacer las cosas del bien. ¿No? Entonces los tenés cansados. Es decir, hacen las cosas pero a su forma, y me encantó esto que dijiste cuando que realmente una persona salva es perderlo todo. Por eso Pablo dice, ahora todo lo tomo como basura por el conocimiento de Cristo. Ya no hay otra opción, no hay otra realidad para mí. Y si logramos eso, por eso nunca le pidas recursos, dinero a una persona que no está en estado de salvación. Porque el que está salvo va a dar hasta lo que no tiene, porque sabe que la salvación te proyecta a una eternidad, a una posición más grande que lo que estamos viviendo. Por eso que dice, si te pide, ¿se acuerda? La capa, dale el manto, dale la capa, ¿se acuerda? Porque ahí se dice la villa más, pero una persona salva nomás lo puede hacer. Mientras tanto, siempre va a haber intereses de por medio. Como decía Brian, claro, si vos me decís, vengo re mal, te pido por favor, orá por mí, Dios me sana, obviamente que voy a elegir a Dios. Pero es muy diferente cuando vos ves que esa persona fue sana y siguió su camino al vivir para Dios. Y todos los días vive conforme a lo que recibió ese día y cada día va conociendo más a ese Dios que lo sanó. Entonces, qué bueno esto saber también, ¿no? Replantearnos. Hoy se salvaron 3 almas. ¿Se salvaron 3 almas? ¿En qué concepto se salvaron? Porque si ya después no vienen más, ahora yo como persona religiosa, cristiana, romántico, romano, apostólico romano, de que hace muchos años que estoy en la iglesia, ¿cuánto hace que yo perdí la salvación? Porque vengo haciendo las cosas a mi forma, ¿no? Entonces, qué bueno este tema, como para
para ante la luz de Cristo chequearnos y decir, me parece que voy a tener que bajar mi orgullo y volver de vuelta a los primeros rudimentos en el concepto que yo entiendo primero, porque la salvación es lo primero, pero la salvación nos acompaña hasta la venida del Mesías, ¿no? Entonces, ¿cuánto he hecho crecer esta salvación en mí? Y por eso dije, la misma expresión de que mi alma es salvada es la misma expresión que Cristo crezca en mí. ¿Sí? Sí, yo quiero poner un ejemplo final. Hicimos una campaña en la ciudad en enero, fines de enero. Participaron más de 15 iglesias y pasaron a decir, digamos, que eran salvos nuevos 30 personas. Entonces, yo hice toda una lectura en esto y lo expresé en la reunión de consejo pastoral, es decir, ¿qué iglesia estamos manifestando si de esas personas el 80% era gente que ya congregaba y dejó la iglesia, se apartó? Es decir, no se manejó el concepto de salvación individual y no pudieron mantenerlo. Pero por otro lado, como iglesia necesitamos hacer un mega evento de 3 días para que, si, digamos, como cada iglesia, como confronté a los pastores, digo, cada iglesia son 2 personas en promedio que acercaron, ¿por qué no hacemos eso y no necesitamos un mega evento? Porque como iglesia no sabemos cómo llegar a la gente. Nos encerramos en el templo y no podemos manifestar a Cristo. No hay arrepentimiento, no hay conversión, no hay un evangelismo como el de Felipe, que él iba y transformaba todo manifestando las obras de Dios. Y eso no pasa en la iglesia. La iglesia está encerrada en sí mismo y por mantener esa falsa salvación, porque la considero que no, es un discurso, pero no lo vivo y no lo proyecto en este concepto que vos hablabas, Marco. Entonces, estamos como iglesia fallando, como personas, como en este caso pastores del consejo pastoral. A mí me está confrontando mucho todo esto, es decir, que no somos efectivos al proyectar a Cristo. Es decir, nosotros nos movemos en un campo muy espiritual y sí se establece una atmósfera, pero en lo práctico no vemos todos los resultados que tal vez tendría que haber. Amén. ¿Oramos? Amén. Yo creo que la crisis esta que Juan compartía, ¿no? Como crisis o proceso de su vida, creo que todos lo estamos pasando. Mucha teoría y poca práctica. Y eso es donde yo comencé la charla diciendo de que ponemos a Cristo en tumbas, ¿no? Porque no manifestamos el espíritu de resurrección. Y Cristo no está, ni nació, ni su ambiente es tumba, sino que Él quiere ser manifestado. Y hay veces nosotros también tenemos que chequearnos que esta salvación, yo hablo de una salvación de hace 25 años atrás. Quiere decir que a la salvación vigente está siendo rancia. A ver si se entiende bien. Está siendo rancia, porque no la actualicé al hoy. Entonces, por eso Romanos dice que nosotros tenemos que ir renovando nuestro entendimiento y presentarnos como sacrificio vivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la muerte de nuestra alma hace que el estado de salvación vaya actualizándose a la verdad presente. Dios es Dios de sustancia única, pero sus formas van cambiando. Entonces yo me tengo que preguntar algo. Tengo a Juan, ¿cuántos años tenés, Juan? Casi 60. Casi 60. ¿Brian? 42. 3. 42. Yo tengo 36. Pero estamos en la misma generación. Yo no puedo venir a presentar una salvación rancia de hace 25 años atrás. Entonces, ¿qué me está faltando a mí? Encontrar la forma la forma en que Cristo tiene que ser mostrado. Y por falta de estar en un estado de salvación, no sé cómo manifestarlo y lo estoy manifestando a lo que he aprendido y me doy cuenta que no encaja. No encaja en el sistema, no encaja en mi familia, porque es una cuestión de intención, no, es una cuestión de que no estoy en un estado actual vigente.
Cristo tiene que tener una forma en esta generación. Tenemos que encontrarla, hermanos. Tenemos que encontrarla. Y no va a ser lo mismo que las generaciones pasadas. Porque en el pasado, siempre el Padre quiso mostrar a su Hijo. En el huerto lo mostró como Cristo, el árbol de vida. Cuando pasó, lo mostró como el cordero pintando la sangre en los dinteles. Avanzando fue como la roca, avanzando fue como el pan. Avanzando los profetas eran figura y sombra de Cristo, pero avanzando después de la cruz, el Padre sigue queriendo mostrar a su Hijo, pero tiene que ver una forma específica para esta generación. Si yo no me actualizo a lo que Él quiere, no lo que yo quiero entregar, sino lo que Él quiere, me voy a dar cuenta que tengo mucho, pero no lo puedo dar. Y no es intención lo que me falta. Lo que me falta es darle la clave a qué forma tiene que tomar Cristo en este tiempo. Amén. Amén. Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias por haber hablado a Juan, Señor, en su corazón, de darme esta posibilidad de poder compartir y poder edificar, Señor, a cada uno de los que escuchen esta parte, que estamos nosotros edificándonos, Señor. Padre, quiero decir las palabras justas, Señor. Gracias por salvarme, pero gracias por seguir salvándome. Padre, gracias por sanarme, pero gracias por seguir sanándome. Señor, gracias por sanarme. Señor, gracias por liberarme, pero aún me sigues liberando, Señor, porque tu obra sigue continua en movimiento, Señor. Por eso, en este tiempo, Señor, si hemos estancado en un estadio, Señor, nos movemos al actual, nos movemos al presente, Señor. Señor, hay cosas que vemos que hay intenciones buenas de nuestro corazón, pero no te podemos manifestar, Señor. Pero que en esta tarde, Señor, un velo caiga de nuestra vida para buscar y encontrar la forma, Señor. Porque tú sigues siendo el mismo, pero las formas van cambiando. Señor, vemos en la línea del tiempo de cómo tú siempre quisiste mostrar a tu Hijo en diferentes formas. Señor, hoy yo no puedo ser Elías en mi generación. Señor, hoy yo no puedo ser David en mi generación. Señor, hoy yo tengo que ver en qué forma va a tomar tu Hijo en mi generación. Pero, Señor, el estado de salvación habla de cuánto yo te recibí, Señor, de cuánto yo estoy correspondiendo a un amor no merecido. Pero, Señor, tengo que volver, Señor, a compartir la cruz, tengo que volver a compartir tu sepultura para poder vivir tu resurrección. Señor, que ese espíritu de su resurrección hoy active áreas de nuestra vida que están muertas. Señor, que todavía no la hemos podido entregar. Porque, Señor, la muerte del alma la muerte del alma no significa que el alma no tiene que actuar, no, sino que es el cambio de gobierno. Señor, la muerte del alma que estamos hablando no es desactivar algo, sino es cambiar el gobierno, Señor. Que tú seas el gobierno de nuestra vida, en todo lo que hagamos, Señor. Y que en esta, Señor, transición que estamos teniendo, Señor, que en esta salvación de todos los días, vamos a ir entendiendo la reforma, vamos a ir entendiendo, Señor, todas las transiciones que tú estás haciendo en este tiempo. Vamos a tener una mejor lectura del panorama, vamos a entender los contextos históricos, pero también los sucesos que están pasando y están por venir. Señor, porque solo un alma salvada puede activar, Señor, la herencia que tú diste en este tiempo para nuestras vidas. Señor, hoy, Señor, yo me siento salvo porque la cruz me salvó. Pero, Señor, la alegría más grande que pueda sentir hoy es que yo haya salido, Señor, que porque salvación tiene que ver con sacar algo de un lugar. Que hoy, Señor, me hayas visto que yo salí del mundo, Señor, que el mundo no me pudo atrapar, Señor, que por decisión propia yo te elijo una vez más. Que por decisión propia yo te elijo una vez más. Que no haga las cosas en piloto automático, sino que sea una elección de que no quiero estar en el mundo, Señor, sino quiero estar, Señor, en ti. Y cuando yo estoy en ti, la palabra dice, no los saques del mundo, sino guárdalos. Y esa guarda es estar en ti, Señor. Señor, y ahí afectaré los sistemas, Señor, ahí afectaré los lugares donde estoy. Y ahí, como Juan compartía, que Felipe hacía, Señor, salvación viene. Y el olor grato del conocimiento de Cristo para los que se salvan y a los que se pierden, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. 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 Bueno, Juan, ¿paro la grabación?